Informe original. Motonave Río Carcarañá. Todo lo que sucedió a bordo, contado por el propio capitán en un informe que era algo usual en todos los viajes. ...40 años después de los hechos de Malvinas, vuelvo a pisar la escuela de náutica. He sido marino mercante durante toda mi vida profesional, en los cuales intervine como oficial del buque Río Carcarañá. Soy el director, fundador del Museo Marítimo Ingeniero Cerviño, que es donde estamos en este momento. La presencia de la Marina Mercante Argentina en la Guerra de Malvinas es el último episodio de gran relevancia en la historia de la Marina Mercante. Y tenemos realmente cosas, elementos del patrimonio sumamente importantes. Yo ingresé aquí para formarme en una profesión que era para el comercio, en el movimiento de mercaderías, de personas, inclusive de actividades como la pesca. Entonces, uno está formado para esa actividad. La Marina Mercante es una actividad civil, completamente civil. Siempre fuimos civiles y somos civiles, todos los marinos mercantes del mundo. Los egresados de la Escuela Nacional de Náutica, en caso de conflictos de la nación argentina, pasan a la Reserva Naval como guardiamarinas de la Armada Argentina. Dudo que haya egresados de la Escuela Nacional de Náutica, que hayan jurado defender la bandera en el primer año de estudios dentro de la escuela, y que haya dudado o que haya tenido algún resquemor como para embarcar en cualquier buque que hubiera servido para la defensa de nuestra soberanía. El rol que le tocó a la Marina Mercante era el rol que estaba previsto en la legislación, que fue el establecer lo que se llama la
cadena de abastecimiento logístico. Eso significa abastecer a las islas de todo lo que se necesite para el conflicto. La primer flota mercante propiedad del Estado, ELMA, Empresa Líneas Marítimas del Estado, que llegó a tener un poco más de 70 buques. ELMA no mandó los mejores buques que tenía a esas misiones, fueron buques que estaban prácticamente desguazados. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos la campana del barco. Justamente la campana se la habían retirado porque el buque ya estaba para desguace, digamos, ¿no? El barco había quedado obsoleto comercialmente. No tenía tripulación, no tenía efectivo, no tenía nada. O sea, el barco estaba ya para desguace, ya estaba desarmado. Yo había hecho la práctica profesional en ELMA. Y a la semana, 10 días, eso, fin de marzo, llamo a la casa, personal embarcado. Me dice, Elizalde, hay un lugar. ¿Quiere venir a trabajar con nosotros? Sí, bueno, véngase que así hacemos todos los papeles. Bueno, listo. Me llaman para ir como primer radio en el río Carcarañá. Digamos, lo que se decía es hay que llevar un buque al sur. Empezamos la carga sí era combustible, para Fuerza Aérea, para Ejército, una batería antiaérea completa, una cuetera que pesaba 20 y pico toneladas, alimentos. Se cargó todo eso, no llegaba a 1000 toneladas. Y cuando salimos a navegar, nos dicen, bueno, el destino es Malvinas, nos vamos a las islas. Era esto, dije, la puta madre. Bueno, ahí está. Mi nombre es Daniel Espataro. Soy director de teatro, actor, escritor, pero fundamentalmente soy excombatiente. Las bombas caían y en el pozo abrazaba unas piernas que no sabía de quién eran, pero me protegían. Y hoy me preguntan todavía por qué te digo hermano. Fui a ELMA, le digo, si sale algún buque a Malvinas, yo quiero ir. No, mire, está todo completo. Bueno, está bien, llega a mi casa, teléfono. Embarca mañana al sur. Y así fue, me llamaron y embarqué y a la guerra. Esta mañana, de manera oficial, quedamos enterados de que las Islas Malvinas habían sido retenidas para nuestro país como correspondía. Largamos amarras el 22 de abril, navegamos hacia el sur. Una vez estando más al sur, cambiamos a rumbo 105 con destino al sur de la isla Gran Malvina. Había gente en el barco que sí sabía dónde íbamos, pero bueno, esa misma noche el capitán del barco llamó lo que se llama una reunión de oficiales o junta de oficiales y ahí comunicó el destino final o el destino del barco, el cierto. Y en esa reunión no participé, pero fue la decisión, a ver, de los oficiales que acompañaban
Evidentemente yo creo que el capitán de Lelichini tenía intenciones y le encantó la idea, eso es una opinión personal, y hizo una consulta, lo que se dice, consejo de oficiales, a ver qué decisión se tomaba. Bueno, Fuimos a Malvinas. Como los buques iban a cumplir una misión militar que no era su misión habitual, la Armada colocó a bordo del barco, embarcó lo que se llamó un coordinador militar. El capitán Robelo. Y él tenía ya órdenes previstas de desviar el buque directo a Puerto Argentino. Cada vez que el comandante naval Robelo u otro milico nos daba alguna orden de hacer algo, siempre buscábamos con la mirada de Lichini o a Pendino o a Dorrego pidiendo la aprobación. Ellos no eran mis jefes. Se apagan las máquinas y te despertás. Automáticamente. Y me desperté, abro las puertas que estaban afuera y veo Puerto Argentino, la bandera. Me dice el capi, Lataro, hice la bandera de popa. Cuando me di cuenta me seguían como 6. Claro, íbamos a izar la bandera argentina en Puerto Argentino. Cantamos el himno. Esas cosas que te dan un poco el estado de ánimo de la tripulación. Nosotros arribamos a la entrada de la bahía de Puerto Argentino. Tuvimos que sortear 2 campos minados hechos por la Argentina para evitar que entraran otro tipo de buques. Bueno, logramos entrar y fondeamos. La infraestructura portuaria de todas las islas es muy precaria. Llegamos a Puerto Argentino, pero chequearon y constataron que los calados del muelle no daban para el calado que teníamos con el buque todo cargado. Ahí comenzó para mí el mayor problema, porque era descargar el buque a otros buques, no a través de un muelle donde haces toda la descarga y después vendrán otros buques a buscar. La descarga de los víveres, los colimbas venían a ayudarnos en la descarga, me ayudaban a mover los tambores de combustible, qué sé yo, y de mientras Domingo Canzano, el cocinero, agarraba una de esas ollas gigantes, preparaba un guiso, y antes de cantar final de descarga que se lo llevaban, les dábamos un plato de guiso caliente a cada uno, ¿viste? Por turnos, che, entren de a 10, háganse los boludos y vayan a comer. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Sigue el fuego, sigue el humo. Ya se supone que el aeropuerto a esta altura debe estar inoperable. Porque en verdad, señores, vamos al combate. Ese mismo día, anecdóticamente, se enteran mis padres que yo estaba en el río Carcarañá y en Malvinas. 8:23 de la mañana se repite el ataque con
contra Puerto Argentino. Otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Fue muy espectacular ver aviones que venían tirando y veías el pique de las balas en el agua y a 10, 20 metros de la borda del barco como que se cortaban. El postre de la carga eran 3.000 tambores de 200 litros de aeronafta. El día anterior al bombardeo de la pista de Puerto Argentino, cuando nosotros estábamos fondeados enfrente del aeropuerto y él hace arrimar el barco más hacia la costa para guarnecerse de una altura que quedaba a las espaldas del barco. Cuando uno de los Harrier ataca al barco y más o menos a la altura de una eslora del barco levanta. Porque estaba el monte atrás. Que estaba la altura a la que se había acercado Edgardo la noche anterior. El capitán Edgardo de Licini, un profesional, era un estudioso de la Segunda Guerra Mundial, de estrategia. Por el sol van a venir por este lado, qué sé yo, qué sé cuánto, estamos en el corredor de tiro. Y mientras dormía el capitán naval me hizo correr el barco. Y sí, tiraban, pero ya venían fuera de rango para pegarnos. Yo creo que esas son todas ideas de la cabeza del capitán Edgardo de Licini, que realmente fue una persona, yo creo que le debo la vida. Porque si no hubiésemos hecho las cosas que él como capitán, con el lineamiento tan verticalista que hay en la Marina, no hacíamos caso a lo que nos decía él, yo creo que hubiésemos muerto. Por suerte no fue acertado ninguno de los tambores de combustible que se encontraban en la troja de cubierta. Cuando llegó a nuestro poder, digamos, la campana del Carcarañá era una de las joyas, digamos, del museo. Y bueno, le propongo al capitán presente que lo haga sonar en nombre de don Edgardo de Licini. Un repique. Por Edgardo. Vámonos de acá porque estamos en una posición de ataque muy fácil. Y aquí vemos al Carcarañá, es nuestro otro buque mercante que está abandonando la bahía de Puerto Argentino rumbo a mar abierto. Recuerdo que le dan un plano hecho a mano, alzada, ¿sí?, de lo que era el campo, estaba toda minada la salida del campo minado. Y con ese planito pudimos salir de la zona del campo minado y empezamos a hacer todo un derroteo por las islas. Se decidió salir del área de posible ataque y bueno, y ahí salimos primero, creo que salimos primero nosotros y atrás venía el Formosa. Y aquí vemos al Formosa, que también ha dejado la bahía de Puerto Argentino, al igual que el Carcarañá. El Formosa, un barco de eslora muy importante, estaba todo prácticamente descargado, el casillaje y toda su superestructura estaba arriba. Entonces vos lo veías desde, es un objetivo regalado para los ataques. Y bueno, hubo una reunión de oficiales, el capitán nos reunió, cada uno dio su opinión y demás, y se decidió que se iba a estar mucho más seguro navegando. La Fuerza Aérea prometió que nos iba a cubrir para salir, nos cubrió unos minutos y no más. Nos quedamos a la buena de Dios, nosotros y el río Carcarañá detrás nuestro, íbamos los dos. Salimos hacia el este, o sea, caleteando, fue entre las caletas de la Isla Soledad, hasta el sur.
Llegando al sur, a Bahía Agradable, el capitán ingresa a una caleta al sur de la Soledad y se dispone a fondear a la espera de luz porque ya se estaba oscureciendo ese día, el 1 de mayo. El Formosa pasa por la popa nuestra y sigue para tomar como destino el continente. Al día siguiente, 2 de mayo, cuando el Formosa volvía para el continente, es atacado. Bueno, para nosotros era un Sea Harrier. Vino un avión y que lo vimos perfectamente. Se acercó, era una cuadrilla, pero uno de ellos bajó casi encima nuestro y nos arrojó 2 bombas. Después volvió y nos arrojó otras 2 bombas. Los destinos fueron, de esas 4, 2 fueron al agua y explotaron en el agua, o sea que al haber poca profundidad el barco pegaba unos saltos enormes. Y las otras 2, una de ellas pegó en una grúa y se desvió y fue al mar y también explotó en el mar. Y la 4ª cayó al piso de la bodega. Después volvió y nos ametralló. Todo eso, las 4 bombas, las metrallas y todo, no nos pasó nada a nadie. Eran las 5 y pico de la tarde. Había luz igualmente, ¿no? Mucha luz. Se vio claramente que el barco con su chimenea pintada de elma es los colores de la bandera argentina, ¿no? Era difícil de confundirlo, pero bueno. Ninguno sabía quién lo había atacado ni por qué. Se presuponía que tenía que ser un buque, un avión enemigo. Terminó siendo un avión argentino que por accidente, fallas de comunicación o malentendidos o lo que fuera, terminó atacando al Formosa, que por un milagro literal se salvó de ser hundido. Para nosotros era un inglés y un inglés. A la sazón resultó ser un avión argentino que se confundió, ¿no es cierto? Pero la idea nuestra era que nos venían a buscar y la idea fue salir lo más rápidamente posible de las 200 millas. Carcarañá vio ese espectáculo y claro, para ellos venían cargados absolutamente porque no habían podido descargar nada y no necesitaban una bomba. Con tirarle un martillo desde el aire volaban. Entonces tuvieron su situación de resquemor y demás. Y además de eso, el capitán del Lichine vio eso y pensó que podía venir a auxiliarnos a nosotros. Y desde el barco nuestro se le dijo que no, que estaba todo bien, que no pasaba nada y listo. Y se trataba también de no tener ningún tipo de comunicación, ¿no es cierto? De ahí es que nosotros nos encontramos de noche en navegación en sigilosa y sin poder usar instrumentos como radar y demás, en el medio del canal de San Carlos, la entrada sur del canal de San Carlos, sin saber a ciencia cierta qué hacer. Y así nos fuimos internando en las islas hasta Puerto Rey, un lugar inhóspito, pero bueno, que daba cierto abrigo y fondeamos a 1 milla de la costa. Una pequeña bahía protegida donde se pudiera fondear con tranquilidad, echar las anclas, quedarse quieto, digamos, los barcos, estar protegido de los vientos, ¿no? Y poder hacer la tarea de traspaso, que es que se fondean los 2 barcos, se les echan las anclas, los 2 barcos se quedan lo más quietos posible, lo más cerca posible uno del otro, entonces a través de elementos de transbordo que tiene el barco, poder traspasar carga de un lado al otro. La cuetera de Citefa, más unos camiones con municiones y unos cañones. ¿Qué era para? Para Puerto Argentino. Ajá. Aquí, en la bodega frigorífica, era donación del Mercado Central de víveres. La bodega 5 eran los proyectiles de la cuetera y unos contenedores que no recuerdo qué era lo que llevaba, pero era algo de munición. Y la bodega 6 eran todos tambores de combustible.
bajar la cohetera, estuvimos 6 horas de maniobra hasta que la pudimos pasar a la Isla de los Estados. Así llegó el 9 de mayo, donde el Isla de los Estados recibe todo lo último de carga que nosotros teníamos y quedamos completamente descargados. Y esa noche se hizo una cena de camaradería entre la tripulación del Isla de los Estados y el río Carcarañá. Todos festejamos finalizar la descarga. Y ellos hacen el cruce del estrecho, se separan de nosotros y a las 10 de la noche hacen el cruce del estrecho a la isla de enfrente, que era la isla Gran Malvinas. Eso significaba navegar de noche por dentro del estrecho, que es muy complicado, sin radar. Porque tener prendido un radar, eso aparece inmediatamente en los radares de contramedidas de los aviones y de los buques enemigos. Era como prender una luz cuando uno se quiere esconder. Prendían el radar un poco para ubicarse. Cuando prendieron en una de esas barridas de radar, son detectados. Primero se escucharon los ruidos, los bombazos y un poco la luz a lo lejos, que no teníamos idea qué era. Suponíamos algún bombardeo de algo. Casualmente, a la Isla de los Estados lo hunde la fragata Alacrity, que hace su primera entrada al estrecho para ver si el estrecho estaba minado. Claro. Así que conocían cuál era el movimiento. Ellos ya habían hundido un barco. Lo escuchábamos gritar. Y ya ese día que los encontraron, con Chávez nos íbamos a robar la lancha de motores para ir a buscarlos, porque se escuchaban los gritos. Y vos le decías a Roberto, escuche los gritos en la isla. Son patos. Ese pato gritando. Bueno. El Estado Mayor Conjunto comunica que se continúa la búsqueda del buque Isla de los Estados afectado al servicio de transporte interisleño. Su tarea fundamental consiste en el transporte de víveres, combustible y medicinas para los malvinenses y constituye prácticamente el único medio importante de comunicación y aprovisionamiento para los isleños. Justo ese día estaba un compañero mío, el nombre era Alejandro Cuevas, que nos habíamos recibido juntos y que nos veíamos. El buque se hunde en pocos minutos, tal es así que una de las versiones de uno de los sobrevivientes, porque sobrevivieron 2 nada más, el comandante militar y un marinero mercante. El comandante militar dice que las hélices del barco todavía giraban cuando se estaba hundiendo, ¿no? Estábamos atrás de una isla, a 1 milla de la isla Soledad, y escondidos porque estábamos descargados. Estuvimos 10 días vacíos ahí. Sin instrucciones, silencio de radio, nada. La misión que se le asignó, con todo el riesgo que conllevó, ya había sido completamente cumplida. El buque estaba completamente vacío y todos los buques que estaban cerca de él habían sido atacados. Que por favor lo saquen de allí, le den autorización o le indiquen a dónde ir, a un lugar seguro, si es posible, fuera de la zona de exclusión,
Sobre todo porque ya no tenía más nada que hacer. El 16 de mayo, estando fondeados ahí, llegan 2 aviones. Veo los 2 puntos en el cielo y ahí es donde enseguida le aviso primero al capitán y al resto de la tripulación. Y Delichini nos había dado un lugar, que era al bajar las escaleras, me dicen, este es el lugar más acorazado del barco. Si nos tiran, acá. Todos acá. Dormíamos normalmente vestidos, así que al escuchar el ruido de la turbina pasando, que te puedo asegurar es fuerte, me levanté y directamente me fui al centro del barco a resguardarme. Así sentías, ¿eh? Así. Y era que estaba agujereando todos los mamparos y un olor a... El ataque fueron 3 pasadas de Harrier sobre estribor. Así, digamos, como Así. que el avión viene así y dispara contra acá. El sol estaba atrás, en la cola de los aviones. Es decir, ellos atacaron, que es el famoso ataque de la aviación, con la popa... A contrasol, digamos. La popa al sol, ¿no? Hacen una pasada de bombas, una explota así, sobre el casco, sin tocar el casco, acá. Tembló todo. Hubo un temblor total del barco y como que se... Como cuando se cambia la marcha, digamos, que Sí, se exacto. Y después inmediatamente el ametrallamiento. Al centro, todo fue a esta parte. Se llenó de humo y de olor a pólvora y casi no nos veíamos unos con otros, pero sentíamos que las balas llegaban, pero no atravesaban el último mamparo. Esto fue el ataque al Carcarañá. Esta es la cabina de Pancho Elizalde, que era el primer radio que trabajaba ahí en el barco. Esto es una bala de un Harrier, una bala de 30 milímetros. Esto es lo que te hace, un agujero ahí. Yo, para que tengas una idea, esta bala entró por acá en este agujero, a ponerle, para tener una referencia. Después se fue a incrustar en mi cabina. Yo salí corriendo anterior a eso, por suerte, pues si no estaría muerto ahora. Delichini había hecho poner en la parte más alta del barco colchones rociados con gasoil. Y el contramaestre ya sabía que si había un ataque, después de la primera ráfaga les prende fuego. Que esa es la humareda que se ve. No nos incendiamos nunca nosotros. Esa humareda son colchones con gasoil. Que evitó otras pasadas. Pues ya se está incendiando. El buque estaba prácticamente inutilizado y entonces el capitán da la orden de zafarrancho de abandono. Desembarcamos todos en lancha, bote y balsa muy rápidamente. Cuando estoy bajando y paso por el tablero, veo una bandera inglesa. Grande era. Y me la puse en el salvavidas. Digo, bueno, a lo mejor hay colimbas y qué sé yo, saco la bandera argentina y listo. Pero por ahí comandos ingleses o algo, con los Good Save the Queen y por ahí, y charlemos. La bandera que navegó durante toda la operación, rota por el viento. Estas líneas y estas rajaduras son lo que marcan que estaba flameando, ¿no? Que estaba rajada por el viento, rifada por el viento. Todos quisieron dejar acá su nombre precisamente para que quedara constancia de ellos, porque realmente no sabía si iba a sobrevivir alguno. Julio Gianello, pilotín, cadete de la escuela. Ojeda, Rosato. Rosato en su primer viaje, el primer viaje
le tocó una misión de guerra. Santiago Tetamansi, el comisario. Yo en todos mis viajes llevaba una cámara que me había regalado un tío, una reflex Yasica, me acuerdo, pero no tenía tanta rollo, porque con el tema de salir rápido no tenía tantas fotos para sacar, así que las cuidaba. Luego de abandonar la nave, creo que producto de los nervios iba sacando fotos. Cuando abandonamos el barco, todos cantando La mar estaba serena. Esta foto, donde vemos acá las lanchas y botes salvavidas del río Carcarañá, en medio del estrecho. Acá está una de las islas, acá está la otra. Y aquí está desembarcando Espataro, envuelto en la bandera. Y esto convierte al hecho en un hecho histórico, ya no en una leyenda, ¿no? Y somos rescatados por un buque pequeño que tenía la Armada requisado a los isleños, que era el Forrest, que nos lleva a la isla de enfrente, a Gran Malvinas, a la bahía Zorros, Fox Bay. Y la misma noche, ni bien llegamos bajando, desconociendo el lugar, todo oscuro, comienzan alertas de alarmas de bombardeo. Allí, en la oscuridad, nos mantuvimos en una especie de galpón que había abierto ahí en el muelle hasta que amanecía. En esa zona había 200 soldados argentinos que estaban cubriendo distintas posiciones y nosotros empezamos a vivir ahí dentro de eso, comiendo una sola vez por día. Tuvimos que hacer nuestros propios pozos de zorros muy cercano a una barranca que estaba por detrás de la bahía, de manera que el cañoneo naval no nos afectara tanto. Una fragata que se colocaba en la bahía y empezaba a bombardear desde una costa hasta la otra durante toda la noche. Lo que hacían era lo que le llaman ablandamiento de costa. Entonces comienzan a bombardear con las fragatas, que no las ves en el mar, sino que sobre el horizonte ves un destello de luz y a los segundos el típico silbidito de las películas y empiezan a bombardear y en forma de abanico van ablandando la costa, lo que le dicen. Estábamos todos juntos, la tripulación, los 42, menos el capitán Robelo, que se fue a vivir con los militares que estaban en la zona, que no eran navales, eran del ejército. Pero para nosotros desapareció, nunca más, ni siquiera pasó a visitarnos en el lugar que estábamos nosotros. Había distancias, pero no eran tan excesivas, pero no. Y así estábamos con un rum que iba a llegar un barco, un buque hospital, el Bahía Paraíso. Y cuando viene, hasta que una mañana estaba el buque fondeado enfrente a Bahía del Zorro con la idea de rescatarnos. Vino el helicóptero, estábamos todos formados y fuimos subiendo. Ahí conocimos realmente lo crudo de la guerra, porque era, si bien en un buque hospital, los pacientes estaban todos chicos con mutilaciones, y andábamos me acuerdo con Dani Espataro repartiendo caramelos, y habíamos comprado una bolsa de caramelos para ir a saludar a los soldados. Y cada uno ayudaba en la enfermería, en la descarga, qué sé yo. Volvíamos a un barco, cada uno fuimos asignados para ayudar en el barco en lo que sabíamos. O sea, en el caso mío fui a máquina. El buque hospital nos acercó desde las islas hasta Santa Cruz. Y de ahí nos subimos a un avión
un avión de línea era, porque no tenía los asientos, tenía cinturones de seguridad enganchados en el piso y vinimos todos sentados en el piso hasta Ezeiza. Llegamos a Ezeiza, nos recibieron con un mate cocido sin azúcar, tibio, y pan duro, literalmente. Y bueno, llegamos a Ezeiza, los primeros civiles que van y vienen llenos de periodistas. Imagínate, yo me fui el 22 de mayo, estábamos ganando la guerra. Nos llevan a un galpón, nos sientan en grupos de 10. Nos dieron un mate cocido y un pan. De estos hombres que teóricamente eran del Servicio de Inteligencia Naval o alguna cosa por el estilo. Ah, gracias por servir a la patria. Fue así, fue pim, pam, pum. Bueno, gracias por servir a la patria. ¿Y ahora qué? Váyanse a su casa. Concha tu madre, ¿sí? Poneme un bondi del ejército, algo, ¿no? Un jeep, un unimogo. Claro. ¿Qué hacía en Malvinas? La guerra. ¿Sabe lo que es eso usted? No se haga el gracioso. ¿Y por qué fue a Malvinas? Porque tenía ganas, me fui voluntario. Eso es poco creíble. Digo, escúcheme, si quiere pelear, acá a 1000 kilómetros tiene para pelear con uno que me agarra de acá del lichín y callate la boca que te van a meter en cana. Nos dijeron que no podíamos, por riesgos que podía tener la Argentina, no podíamos hablar. No, ya no me cabía ningún verso. Ya no me cabía ningún verso. Llegué como serían 6, 7 de la mañana y toqué el timbre de mi casa y me atendió mi hermana, que era el día del cumpleaños. Abrió la puerta a ella. ¿Qué haces acá? Yo vine para tu cumpleaños. Voy subiendo la escalera y me reconoce el perro. Entonces viene corriendo mi vieja, abre la puerta, me abre la campera, me pega un reverendo sopapo. Y después me abrazó, ¿viste? Qué sé yo. Dice, yo sabía que vos me dijiste, yo voy a volver. Pancho, Carpe Diem. Carpe Diem, Campay. Campay. De ese 16 de mayo aprendí a tener otro tipo de pensamiento. La premisa de ahí fue vivir. O el Carpe Diem en el buen sentido, aprovechar y vivir y disfrutar, y es lo que hago desde ese momento. Habría otra, sí, porque no hacemos nada con esto. Panchito. Sí. Campay. A la nuestra. Carpe Diem. Carpe Diem. Ningún día es igual cuando estuviste en la guerra. Ni los 40, ni los 22, ni los 28. En algún momento del día, la guerra vuelve. Que lean, que le pregunten a los padres, aunque sea lo que se acuerdan, que averigüen, para que vean lo que hicieron pibes de su edad hace 40 años. A mí no me ganaron, ¿no? Yo sigo luchando por Malvinas en cualquiera de sus formas. Cumplí con el juramento que hice en esta escuela. No olvido esa época de mi vida profesional.
La patria me brindó una oportunidad muy especial. Río Carcarañá, añejo barco de 1000 aventuras, recorriste el mundo sin protestar. Como un corcel brioso navegas por los mares bajo el cielo azul de la libertad. Mi corazón siempre te recordará, Río Carcarañá. El homenaje y el honor, la gloria y el agradecimiento a nuestros héroes. Y pongamos sobre la mesa el tema Malvinas. Malvinas es una cosa y Guerra de Malvinas es otra. Yo creo que el camino es la diplomacia y el entendimiento, es la única forma. Y creo que la mejor forma es que, sin entrar en política, sino que el gobierno que esté en la Argentina, quien fuese, tendría que interactuar más con el pueblo malvinense, con los mismísimos kelpers, que están muy lejos de Inglaterra y están tan cerca de nosotros. Si los argentinos no ponemos todo en un mismo esquema y en una misma defensa de la soberanía completa, no nos serviría de nada reconquistar Malvinas. Por eso yo creo que el contexto es defender la plena soberanía económica, social, política y ambiental. Y territorial, por supuesto.